y hayan conflictos, y hayan problemas. Pero como no hay ninguna conciencia, pues las cosas degeneran y uno rompe y sigue por otro lado, ¿no? Y vuelve a repetirse lo mismo y sigue. Entonces, bueno, la actitud principal suele ser de víctima, que es pobre de mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todo el mundo se enfada conmigo, por ejemplo? ¿O por qué todo el mundo me deja? ¿O por qué todo el mundo lo que sea? Es víctima de las circunstancias. ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? Por ejemplo, la gente con alguna enfermedad grave. Yo recuerdo en el hospital que dice, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? ¿Que es que Dios me está castigando? ¿La vida me está castigando? Pues tal vez no. Emociones suelen ser normalmente reactivas, automáticas y programadas. Es como los botones. Uno toca un botón, ping, y aparecen emociones, ¿no? Todos tenemos nuestros botones, nuestros puntos débiles, pero cuando no eres consciente simplemente reaccionas continuamente. A ciertos estímulos externos reaccionas emocionalmente. Pues la persona no es consciente de eso. El sentimiento generalizado, de que además, el sufrimiento generalizado, y no tiene paz interior, porque hay una insatisfacción de base. A veces la persona no es consciente de que la tiene, pero está. Porque vivir en estado dormido es una vida sin sentido. Aunque el sentido sea material, o sea, inmediato. Es un sentido que es válido el sentido, pero el ser, como que somos seres con una gran profundidad, porque somos seres espirituales, necesitamos un sentido mucho más trascendente para vivir. Cuando no lo tenemos, hay algo ahí que falta. He oído muchas veces que hay gente que lo tiene todo, pero le falta algo. Eso es lo que falta, que hace que la vida tenga mucha más fuerza, mucho más sentido. Y por eso se inician los procesos de búsqueda, porque falta algo. A nivel, ¿cómo es la persona? Claramente no se conoce a sí misma y tampoco sabe lo que es, ni tampoco le interesa. Tú hablas con una persona dormida sobre el autoconocimiento y dirás, ¿eso para qué? No tiene control de sí misma, evidentemente, porque no es consciente, y como no es consciente no se puede controlar. Y por tanto tampoco es responsable de sí misma. No se hace responsable de lo que le pasa ni de lo que dice. Normalmente dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice. No suele ser consciente de su ignorancia, no se da cuenta de que no sabe muchas cosas y que tal vez se equivoca en muchas, no reflexiona sobre su comportamiento y por tanto es que no puede ser una persona plenamente responsable, porque sigue siendo un autómata, como decía Gurdjieff, que lo habíamos dicho antes, ¿no? Por tanto está centrado en sí mismo, busca únicamente su propio beneficio y claro, el paradigma material en el que estamos, egoísta, de competición, fomenta precisamente esto, todavía lo fomenta más, porque es que es yo, para sobrevivir yo, con lo cual no hay una apertura a los demás, es que si no me fijo yo, no sobrevivo, ¿no? Por tanto, mente, corazón y cuerpo están desconectados, separados y cada uno va por caminos distintos. A nivel social, yo diría que está hipnotizado por la publicidad, el consumo, el tener y el trabajo. Generalmente es a través de lo que tiene, no es a través de lo que es como persona. Entonces lo que sale en la televisión, lo que sale en las películas, lo que sale en los medios, pues se identifica con eso y es a través de eso. No es a través de algo interno, es a través de lo que hay fuera. Por tanto es de fuera a adentro, no de dentro a fuera, como es una persona despierta. Vive de acuerdo a lo socialmente verdadero y aceptado, que es lo que decíamos antes. Vive dentro de la tribu y se siente cómodo dentro de la tribu. Bueno, las relaciones son superficiales, generalmente suelen hablar de los demás, suelen hablar del fútbol. Las conversaciones, pues bueno, pues para ellos serán interesantes, pero son muy superficiales. No hablan de emociones, no hablan de sentimientos, no hablan de problemas. Y si hablan de problemas es pues mira lo que me ha hecho este, ¿no? No, mira, a ver qué parte de responsabilidad tengo yo. No, es yo soy la víctima y el otro es el culpable. Y claro, pues bueno, así funcionamos. Y es fácilmente manipulable, claro. Como que no es consciente de sus procesos internos, a través de la televisión, a través de las películas, a través de las series, a través de la prensa del día a día. Y cuando vamos en el tren, todo el mundo está ahí digiriendo la desinformación durante la mañana para llegar al trabajo desinformados. Y es fantástico porque es todo el mundo manipulado. Por ejemplo, las elecciones en las que hemos estado, ¿no? Una falsa democracia. Todo el mundo ha ido a votar cuando esto ya estaba decidido de antes y cuando es solo un partido. Solo hay un partido. Y además es un partido que viene ya de la Unión Europea y que a su vez viene de mucho más arriba. Entonces ya se decide quién va, porque ahora toca esto y al final son todos los mismos.
Entonces, hay gente que cree que está votando y que es un ciudadano que tiene la capacidad de decisión de poder elegir a sus votantes, cuando yo creo que realmente no nos representan a nosotros, los ciudadanos, representan a una élite. O sea, es al revés, no nos representan a nosotros, sino representan a alguien por arriba. O sea, que el poder no lo tiene el pueblo, el poder lo tiene alguien por arriba, ¿no? Por eso ese es el despertar social, que tampoco se habla, pero no se habla, que forma parte del proceso de despertar de la consciencia. Y del mismo modo que se produce lo que se llama disonancia cognitiva, que es que cuando dos maneras de ver la vida distintas o opuestas se encuentran, rechinan, porque no encajan. Es como piezas de un puzzle distinto, es que no encaja ni una. Entonces, claro, se produce una fricción, una ansiedad, una tensión, y a veces cuando uno quiere hablar de ciertos temas con alguien que no está en la misma onda, por decirlo de alguna manera, pues hay una tensión, y uno lo nota, ¿sí? Entonces se produce eso, disonancia cognitiva, tiene de hecho un nombre. Y a nivel espiritual, diría yo, sí creyente y sí ateo. Sí creyente, la fe que tiene es la fe del carbonero, que digo yo, porque se cree lo que le dicen, y tiene fe en lo que le dicen, pero no experimenta lo que le dicen. Y como no lo experimenta, no sabe si realmente es verdad o no es verdad. Simplemente se lo cree. Y con eso vive feliz. Y está bien, mi abuela era así. Es otra generación. Pero ella iba a misa cada domingo. Entonces, bueno, es respetable, pero es un estilo de vida para mí dormido. O si ateo, esta vida es todo lo que hay. Que también es respetable, por supuesto. Pero claro, cuando uno mira la evidencia, se da cuenta de que hay mucho más. Luego saldrán los escépticos y saldrán, pero bueno. Pero hay mucha evidencia que está ahí también. No es consciente de la multidimensionalidad. Como que este cuerpo es únicamente lo que es y lo que hay. No es consciente de que aquí alrededor mío están todos los cuerpos sutiles, cuando esto está más que estudiado y más que fotografiado, sobre todo con las nuevas máquinas quantum y mucho más, que todo el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, los cuerpos espirituales, somos seres energéticos, multidimensionales, y la información que yo estoy diciendo no está aquí dentro, mi conciencia no está aquí dentro, en mi cráneo, en mi cerebro, la información está alrededor mío y en el universo, porque aquí delante mío está el universo entero. Lo que pasa es que no sabemos acceder a la información del universo. Es como una televisión. O sea, nuestro cerebro es como una televisión. O sea, la gente que sale en la pantalla no está dentro de la caja. Ahora ya no son cajas, ahora son planas. Pero, sino que sintoniza con. Nosotros yo creo que igual. Sintonizamos con informaciones. Lo que pasa es que como estamos en un ancho de frecuencia determinado, pues no podemos sintonizar con otras frecuencias para acceder a otro tipo de informaciones. Pero, por ejemplo, a través de un estado alterado de conciencia sí que podemos, que es lo que hacen los chamanes, o que es lo que hace uno en un estado alterado de conciencia, como por ejemplo cuando uno canaliza, o cuando, por ejemplo, el otro día veía un vídeo de un niño de 12 años que tocaba las partituras al revés, que con 5 años compuso 5 sinfonías, o sea, era un Mozart a día de hoy. Esa información, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde viene esa música? No le viene de él, porque es que oía 2 sinfonías a la vez y le escribía las 2. Y dices, ¿pero esto de dónde viene? No lo está creando él, está sintonizando con una información que está aquí, o donde esté. Y era capaz de darle la vuelta a la partitura y tocarla. Y dices, ¿pero cómo puede ser? O escuchar 5 sinfonías a la vez y componerlas. Entonces esa información viene de algún sitio. Por eso digo que evidencias hay por doquier. Lo que pasa es que no se enseña en la universidad, ni se enseña donde se tendría que enseñar. No hay un sentido de trascendencia, por tanto todo es inmediato. Hago las cosas pues para ganar dinero al final de mes, para tener el coche, para tener la casa, para estar bien, y no hay más. No hay un sentido trascendente de ayudar a los demás, de transformar mi propio yo, de conocer quién soy. No, eso es un sentido trascendente, no existe eso, ¿no? Hay poca sensibilidad, porque como está centrado en sí mismo, no puede conectar con los demás, o le cuesta más. Poca sensibilidad con las plantas, poca sensibilidad con los animales, con la naturaleza. Es como si estuviese todo dormido a nivel físico, a nivel energético, y no es capaz de sentir las energías del entorno, ni de las personas. Está dormida. O sentir que los animales son nuestros hermanos pequeños, y no tendríamos que comérnoslos. Pero claro, cuando uno lo siente así, la perspectiva es muy distinta. Pero cuando uno está más dormido, pues no lo ve así. La necesidad de buscar
lo verdadero y lo auténtico. No tienen necesidad de eso, porque lo que tienen ya les va bien, que es lo que decíamos antes. Y sin necesidad de responder a las preguntas fundamentales. No necesitan saber ni dónde vienen, ni quiénes son, ni a dónde van, ni qué quieren hacer. Simplemente están. Y por último, como que no son conscientes de su propia esclavitud, no buscan la libertad, que es la peor de las esclavitudes. Saber que estás en una cárcel y no ver los barrotes. ¿Sí? Bueno, esta ya es la última. Puede haber sido un poquito denso, pero creo que es en detalle muchos aspectos, ¿no? de cuando una persona está dormida, ¿cómo es? Bien, ¿qué es lo que provoca el despertar? ¿Qué detonantes hay? ¿No? Que pasemos de ese estado a otro. Bien, hay muchos. Y hay un despertar interno y un despertar social. Hay dos. Y luego, como veremos, hay gente que despierta a nivel interno, pero no despierta a nivel social, y a la inversa. Y pienso que los dos se han de producir para que haya un despertar integral, que es lo que hablaré al final. Sentirse profundamente insatisfecho con uno mismo y con la vida. Es lo que decía, poderos tener todo y hay algo que todavía falta. ¿Pero qué es? Ese es, y esa energía es la que nos hace buscar. Es un detonante. La falta de sentido, que es más o menos lo mismo. ¿Yo por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué hago esto? No tiene sentido. Necesito buscar algo que tenga más. Un propósito. Sentirse incompleto. La necesidad interior de responder a preguntas. Hay gente que necesita contestar a las preguntas, es como algo interno que te lleva, ¿no? Y dices, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿A qué he venido? Entonces, esas preguntas son fundamentales, que son las que llevan 2.000, 3.000, 10.000 o 50.000 años produciéndose. Pero son preguntas fundamentales, que todo ser humano debe hacerse, porque debemos encontrar nuestro lugar en el mundo, y para eso debemos preguntarnos. Y cuando nos preguntamos, hacemos un proceso de transformación, porque en la búsqueda de la respuesta a las preguntas, pues nos transformamos. O una llamada interior. Recuerdo una de las personas que entrevisté, colombiana, una médico, que de repente estaba creo que en la Quirón, haciendo cesáreas y trabajaba con partos y demás. Dijo, yo, basta de esto no tiene sentido. Y casi un día para otro dejó la profesión, se puso a pintar, se puso el arte. ¿Y de dónde ganaba el dinero, no? Evidentemente no es así de un día para otro, pero sí que es un proceso gradual de decir, esto no tiene sentido, tengo que buscar la vida de otra manera y no puedo seguir haciendo esto, ¿no? ¿Qué más? Darse cuenta del propio sufrimiento. Cuando uno entra en contacto con uno mismo, puede estar sufriendo y no darse cuenta y cree que eso es normal, pero no es normal estar sufriendo, aunque es una enfermedad normal. Como decía Buda, hay una única enfermedad en el mundo, son las 4 nobles verdades. La primera enfermedad del mundo es que todo ser humano sufre. La segunda es que ese sufrimiento es causado por 3 cosas. El apego es el retener las cosas que están alrededor. La aversión, que son las emociones negativas, y la ignorancia. Entonces, todo ser humano sufre, pero cuando uno es consciente del sufrimiento, puede intentar ponerle una solución. Entender por qué está sufriendo, qué es lo que causa el sufrimiento. Y desde esa transformación y ese trabajo de saber lo que es y por qué se produce el sufrimiento, es como se transforma. Experiencias traumáticas, una enfermedad. Una de las personas que yo entrevisté tenía un cáncer y con 13 años le amputaron la pierna. Y claro, tuvo adolescencia, tuvo un proceso pues muy duro, que hasta ya una edad de 30 años pues no pudo asimilar todo ese